Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé si me están escuchando, estoy teniendo problemas de conexión justamente ahora. Se Bueno, qué escucha suerte. perfectamente. Sí, Muchas gracias. Tuve que conectarme al celular, tuve que salir de la conexión de mi módem. Bueno, para dar inicio entonces al coloquio del día de hoy, mi nombre es Francisco Cano, yo soy un consultor jurídico del Instituto de Desarrollo y de manera de proseguir con los coloquios que venimos realizando hasta el día de hoy, hoy vamos a estar realizando el séptimo coloquio que tenemos, que trata sobre el acceso a justicia de las mujeres en relación con sus derechos económicos en la ciudad de Caguazú. La autora de este trabajo es Daisy Elizabeth López y la tutora es Silvia Beatriz López Sá. Como venimos realizando hasta ahora los coloquios del Instituto de Desarrollo, les voy a comentar un poquito el contexto en el que nace esta iniciativa y de esa forma también vamos a estar conversando de las personas que nos acompañan hoy como expertas y expertos. Nuevamente volvimos a reunir, por suerte, un plantel espectacular de primer nivel. Desde ya les agradezco a Shirley Franco, Laura Cantore, Carmen Colazo y Erwin Sokol, que van a estar dando sus recomendaciones y devoluciones que se llama Estado de Derecho y Cultura de la Integridad. Este programa es impulsado por el Instituto de Desarrollo medio trabadas las imágenes. Sí, ok, gracias, disculpen. Bueno, el componente que llevamos realizando hace un tiempo y en el marco del cual nos encontramos, busca incentivar la investigación académica, el pensamiento crítico y la escritura en distintas universidades nacionales. Lo llamamos semilleros de investigación porque lo que se está buscando es plantar esa primera semilla para que estudiantes de las distintas universidades nacionales puedan tener sus primeras experiencias con la investigación científica, el pensamiento crítico y la escritura. En ese sentido, lo que buscamos es presentar temas que son de interés para el programa y que distintas personas de la Universidad Nacional de Asunción, Universidad Nacional del Este, de Canindeyú y Concepción presenten su propuesta de investigación. Fue así que realizamos aproximadamente un temario con 60 propuestas, de las cuales recibimos unas 40 personas interesadas en realizar sus artículos. Fuimos trabajando con docentes tutores que les fueron guiando en este proceso, conociendo muy bien que muchas veces los tiempos del proyecto no son los tiempos de una investigación, y conociendo muy bien también la situación en la que se encuentran los estudiantes y las estudiantes de nuestras universidades nacionales, en donde la investigación científica es recién incipiente y no tenemos una gran cultura al respecto. También conociendo que estuvieron en época de exámenes finales y en épocas difíciles, agradecemos muchísimo su participación y apertura para estar hoy en día, tanto a Daisy como a Silvia. Y en ese sentido es que luego de recibir la propuesta de trabajos, elegimos dentro de la totalidad de casi 40, 8 trabajos en particular que por sus temas e interés de relevancia en el programa, consideramos importantes pasen por este proceso de los coloquios. Entonces estarán preguntando qué son los coloquios. Bueno, justamente los coloquios que iniciamos, ya es el séptimo, iniciamos hace 2 semanas y nos queda uno más para el próximo martes, son espacios en los que se busca que personas que tienen propuestas de investigación o trabajos académicos puedan presentarlos a pares para recibir recomendaciones sobre cómo perfeccionar el trabajo. La práctica del coloquio es fundamental, creemos nosotros, no solamente para incentivar redes de trabajo, ya que estamos conectando a personas de distintas universidades nacionales entre sí, y también con personas de universidades extranjeras, y esperamos el día de mañana que puedan continuar la labor más allá de lo que nosotros estamos realizando hoy en día, generar redes de trabajo que queden en la región, que resuelvan problemas comunes, pero así también creemos fuertemente que lo más importante es la construcción de conocimiento de manera compartida y multidisciplinaria. Entendemos que todo conocimiento se practica y se construye socialmente y es muy interesante la labor que normalmente la labor del investigador está relacionada a un espacio
cerrado, de escritorio, poder generar estos espacios de recomendaciones y de pensamiento crítico compartido para darle mayor impacto a los trabajos que se están realizando. Quiero agradecer la participación de todos los docentes y tutores de las universidades aliadas y destacar la presencia, como les dije, de Daisy López, quien es la autora del trabajo, y de Silvia López Safi, quien es su tutora. Silvia López es directora de la Secretaría de Género del Poder Judicial, es doctora en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Así también es doctora en Defensa, Desarrollo y Seguridad Estratégica Nacional por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos del Consejo de Defensa Nacional, abogada, notaria y escribana pública, es máster en Gobierno y Gerencia Pública por la Universidad Americana de Asunción y magíster en Planificación y Condición Estratégica. Tiene una amplia experiencia en todo lo relacionado a la docencia, a la investigación científica, tanto en grado como en posgrado, por lo que su trabajo en todo este proceso con nosotros en estos 3 meses ha sido más que valioso. Muchísimas gracias, Silvia, por todo tu apoyo en estos procesos, porque como venimos hablando, sabemos que no es fácil iniciar esto con estudiantes que no tienen muchas veces las herramientas, y agradecemos esto del semillero, ya que nuestra intención es justamente que estos trabajos que se están presentando a través de los coloquios planten por lo menos una idea seminal para luego poder profundizarlo a través de ya sea estudios más profundos o a través de trabajos e investigaciones que perduren en el tiempo, ya que sabemos, como siempre decimos, que los tiempos de las investigaciones dependen mucho de otros factores, a diferencia de lo que pueden tener un proyecto. Eh, en este momento, agradecido por su participación, voy a también introducir brevemente a las 3 expertas y al experto que están hoy con nosotros. Destaco enormemente la presencia primero de Laura Cantore. Laura Cantore es una de las docentes que tenemos invitadas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Laura Cantore es abogada, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, postdoctorada en Género por la UCES, profesora asistente de Filosofía de Derecho e Introducción al Derecho, investigadora, presidenta de la Fundación Una Puerta y directora de la Diplomatura en Violencia Económica con Perspectiva de Género de la Fundación Una Puerta de la Universidad de Villa María. Es miembro del Comité Académico y docente de la Maestría en Género y Derechos, dirigida por Rita Segato y autora de numerosas publicaciones y libros. Un verdadero honor tenerte con nosotros, Laura, sobre todo en un tema que es tan relevante y en un tema en el que sabemos has iniciado en Argentina las primeras, bueno, las primeras, pero si no, ha impactado mucho el trabajo en violencia económica que has realizado últimamente, tanto desde lo académico como desde lo social. También lo tenemos con nosotros hoy a Erwin Austen Sokol. Erwin Austen Sokol es un abogado por la Universidad Nacional de Asunción, investigador y activista en derechos humanos ampliamente reconocido. Posee estudios en derechos humanos por la Universidad Autónoma de México y formación académica adicional en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Es parte del equipo de redacción del informe anual de Derechos Humanos de la CODEUPI, enfocándose en el capítulo de orientación sexual e identidad de género. Es miembro de la coalición LGTBI y fundador de la Mansión 108, un espacio alternativo de refugio, fomento de manifestaciones artísticas y disidentes. Participa activamente en distintas organizaciones nacionales e internacionales y redes que trabajan cuestiones de género y de derechos de personas LGBTI. Y así también sus investigaciones se enfocan en la construcción histórica de otredades marginales y regímenes políticos que las perpetúan. Es un verdadero honor tenerte con nosotros, Erwin. También voy a dar presentación a la doctora Carmen Colazo. Ella es egresada distinguida de la Universidad Nacional de Córdoba, UNC, Argentina, en su conmemoración por los 400 años de existencia, justamente por sus aportes a la igualdad de género en la región de América Latina y el Caribe. Es doctora en estudios de género y políticas de igualdad por la Universidad de Valencia, España, y doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la UNES Córdoba, Argentina. Tiene también estudios de maestría distintos en Sociología, Sociedad de la Información y diplomados en Gobernabilidad y Desarrollo. Tiene una amplísima trayectoria en lo que es la docencia, tanto a nivel de grado y posgrado, como así también en investigaciones científicas y académicas relacionadas a cuestiones de género, y hoy en día se desempeña como directora del Departamento Académico del Centro Internacional de Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. También ha liderado en el 2004 la Mesa CEPIA 2 de Educación de la OEA sobre educación y género en la región. También presentamos
a Shirley Diana Franco Mancuello, quien es nuestra invitada especial, representante también de las universidades. Ella es doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, magíster en Investigación Científica por la Universidad Autónoma de Asunción, profesora de Derecho Constitucional y de Metodología de la Investigación Jurídica en grado y posgrado. Es investigadora categorizada en el PRONI, con NACIP nivel 1, y sus líneas de investigación son Derecho Constitucional, Justicia y Géneros. También tiene varias publicaciones científicas en su área, es abogada relatora de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Como podemos ver, el plantel que tenemos el agrado y agradecemos muchísimo la participación que nos acompaña hoy, es un plantel de máximo nivel como tuvimos hasta ahora en todos los coloquios. Y sin demorar más, ya que estuvimos un poquito atrasados con las disculpas en el inicio, les voy a dar entonces la palabra a Daisy y a Silvia para que puedan hacer la introducción de su propuesta de investigación, y luego estaremos también pasándole la palabra a las expertas y al experto invitado. Sin más que agregar, te paso la palabra a Daisy y te escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, voy a estar presentando mi PowerPoint ahora. Si me pueden confirmar si es que se ve bien. Se ve bien. Perfecto, se ve. Buenas tardes, mi nombre es Daisy López. Es un honor y un placer para mí presentarles el artículo científico denominado Acceso a la Justicia de Mujeres en relación con sus derechos económicos en la ciudad de Caguazú, año 2023, que realizamos en conjunto con la tutora, doctora Cilia Beatriz López Safi. Se aclara que es todavía un trabajo preliminar, estamos en proceso de construcción del artículo todavía, porque hay ajustes que la tutora indicó que deben de ser introducidos, pero venimos a presentar para que ustedes vean cómo es que estamos trabajando, cuál es la metodología que estamos utilizando y cuáles son los resultados provisorios en algunos casos y las conclusiones a las cuales arribamos hasta el momento, que llegarán a su término la semana entrante recién, porque costó muchísimo acceder a datos, ya que es un tema que muy poco se trabaja en el país, hay muy poca literatura y la poca literatura existente es de años atrás. Hay muy pocas resoluciones judiciales y a la gente le cuesta todavía entender de qué se está hablando. Bueno, ¿por qué se eligió este tema? Bueno, al ser una estudiante de dos carreras, economía y con derecho, he observado las desigualdades existentes entre los hombres y las mujeres en el ámbito económico, como la brecha salarial, por ejemplo. Varios estudios que se estuvieron realizando sobre la economía demuestran este suceso, que viene siendo una gran barrera para la igualdad entre los hombres y las mujeres. Conforme a lo trabajado con mi tutora, que trabaja hace un par de años en la Universidad de Brasil, decidimos realizar en Paraguay, siguiendo con la metodología de Claudia Lima Márquez, cómo ese endeudamiento impacta en los derechos económicos de las mujeres, y de ahí arribar a resultados y conclusiones que den cuenta del acceso de las mujeres a la justicia a partir de reclamo de sus derechos, que es el tema que a nosotros nos ocupa. Y nos dimos cuenta de que prácticamente no se trata luego este tema. A partir de esta motivación recurrimos al marco teórico. Tenemos a Alda Facio Montejo, que ha incursionado y profundizado sobre el análisis de género en el fenómeno jurídico. Verónica Serafini, que con su obra La economía y el género también nos habla de esta problemática. También existe el estudio denominado Los costos país de la violencia contra Paraguay. En Paraguay existen muy pocas investigaciones sobre el tema que puedan indicar la diferencia de las mujeres y su acceso a recursos, la situación real de las mujeres y su acceso a recursos. Sin embargo, no se cuenta con investigaciones referentes al acceso a la justicia y sus resultados, atendiendo a reclamos realizados por las mismas. Aunque sí existen escasas resoluciones judiciales en las que se trata este tipo de violencia con argumentos que tengan perspectiva de género. De allí la importancia de su estudio. Muy bien, ahora vamos a recurrir al marco normativo. Al referir al marco normativo, la directriz constitucional
en materia de lucha contra la violencia se encuentra en el artículo 60 de la Constitución Nacional, que nos dice que el Estado promoverá políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas destructoras de su solidaridad. Siguiendo tenemos la ley 1215 del año 1986, que es la Convención sobre Eliminación de toda forma de violencia, de toda forma de discriminación, que es la CEDAW, la ley 605 del año 1995, que es la Convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, que es la Convención Belén do Pará. La ley 1600/2000, que es contra la violencia doméstica. Y la ley 5777 del año 2016 de protección integral a la mujer contra toda forma de violencia. El objetivo del trabajo de investigación es describir la situación de las mujeres en cuanto al acceso a la justicia en relación con sus derechos económicos en la ciudad de Caaguazú en el año 2023. En razón del tiempo, solo estaré presentando algunos gráficos, porque en realidad son varios, con resultados muy relevantes para la investigación, pero que por razones del tiempo y en respeto a las instrucciones recibidas, se da solamente esta cantidad en los minutos que me asignaron. Se le encuestó exactamente a 98 hombres y 98 mujeres. El rango de edad mayoritario entre las personas encuestadas va desde entre los 20 a 24 años. En los primeros dos gráficos se observa el nivel de endeudamiento en el que incurrieron tanto los hombres como las mujeres. Los datos demuestran que el endeudamiento en mujeres corresponde a un 91,5%, mientras que el de los hombres un 77,7%, con una diferencia del 13,8% mayoritario para las mujeres. En el gráfico 3, las mujeres arrojaron los siguientes datos en motivo de endeudamiento. El 52,2% se endeudaron para cubrir gastos familiares, el 40,4% fue por razones de salud, 33% para créditos personales, 26,6% para créditos universitarios, el 8,5% para crédito automotriz, el 4,3% créditos hipotecarios y otros motivos de endeudamiento. Mientras que en el gráfico 4, que indica el motivo de endeudamiento de los hombres, se observa que en un 55,8% fueron para créditos personales, el 20,8% para crédito automotriz, el 16,9% para créditos universitarios, el 15,5% para cubrir gastos familiares y el 2,6% créditos hipotecarios. Y por su parte, el 18,2% refirió tener otros motivos del endeudamiento. En los gráficos 4 y 5 que estuve presentando, se observa que las mujeres, se observa que en los hombres poco o nada se endeudan por razones familiares, mientras que en las mujeres se encuentra catapultado este motivo. Los hombres se endeudan más por créditos personales, mientras que las mujeres se endeudan más por cuestiones de familia en un 52,1%, un dato alarmante. En los gráficos 5 y 6, que hablamos de la violencia económica, se observa que las mujeres sufren de violencia económica. Entiéndase como violencia económica las acciones emprendidas para restringir, controlar o despojar de recursos económicos a la pareja o a alguien cercano, para que dependa totalmente del agresor y le sea difícil independizarse del mismo. Distinta es la violencia económica de la violencia patrimonial. Es importante diferenciar. La violencia patrimonial, a diferencia de la violencia económica, es la destrucción de bienes que tiene una persona para producir a partir de esos bienes los lucros económicos. Por ejemplo, yo soy abogada. Tengo una pareja, mi pareja se enoja conmigo, discutimos y en ese momento, por histeria, mi pareja destruye mi elemento de trabajo, que es mi computadora. Acá se habla de una violencia patrimonial porque afecta directamente mi servicio, que es el ejercicio de mi profesión. En el trabajo claramente se distingue lo que es la violencia económica de la violencia patrimonial. Los hombres, en esta, como se observa en el gráfico, en un 91,5% no ha sufrido de violencia económica. Y las mujeres, por su parte, refirieron en un 81,9% que sí lo han sufrido.
Manifestaron a su vez que sus parejas administran sus ingresos y en algunas inclusive se endeudaron para pagar deudas de sus cónyuges o parejas. Se le entrevistó también a un gerente al gerente del Banco Nacional de Fomento de la sucursal de Caguazú. Él nos indicó que en la cartera de otorgamiento de crédito no se encuentra sistematizados por sexo y que las mujeres tienen menos facilidad para acceder a créditos. ¿Y por qué? Por no contar con los documentos que ellos solicitan para acceder a los mismos. Por ejemplo, los inmuebles se encuentran a nombre de sus parejas o de sus cónyuges y por eso les es difícil acceder al crédito a los mismos. La determinación del acceso a la justicia es un punto que falta todavía concluir, pues queda pendiente para la semana entrante la entrevista con el juez, pero en la búsqueda de jurisprudencia, de sentencias, se pudo constatar que existe muy poca jurisprudencia con perspectiva de género en materia de violencia económica. Por eso se concluye que las mujeres sufren más violencia económica que los hombres, son más propensas a limitaciones y abusos de poder por parte de sus parejas o cónyuges, y todavía existe lastimosamente una desigualdad económica y social en relación con las mujeres, y que gran parte de ellas siguen accediendo a créditos para pagar deudas que lo que respondía a pagar a sus parejas o cónyuges, el hecho de adquirir los préstamos o créditos. Una barrera que existe, lastimosamente, es la discriminación por razón de género en el sistema judicial. Los estereotipos de género y la falta de sensibilidad de los problemas, hacia los problemas ocasionados en temas que les atañen, a menudo resultan deficientes, porque no se atienden las necesidades específicas de las mujeres. Por ello, se recomienda que las resoluciones judiciales deben tener argumentación jurídica con perspectiva de género, y eso no se encuentra lastimosamente en la revisión de las resoluciones, a pesar de que Paraguay ratificó las convenciones de CEDAW y de Belém do Pará. La CEDAW es el primer instrumento normativo ratificado por el Paraguay, que fue en el año 1986 por la ley 1215. Como toda forma de discriminación es una forma de violencia también. La CEDAW al referir el principio de igualdad y la no discriminación es un instrumento importante a la que se debe recurrir en estos casos, por tratarse de la desigualdad existente entre el hombre y la mujer en materia de recursos económicos. Por eso se dice que el acceso a la justicia es limitado desde que no se observa luego el problema. Y al no observarse el problema, es muy difícil de tratarlo como se debe. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a vos, Daisy. Impresionante, la verdad, muy interesante los datos que estuviste presentando. Muy interesante ver estas brechas que encontramos, que sabemos que existen, pero cuando podemos verlas reflejadas en realidad en entrevistas con personas reales, creo que es mucho más impactante encontrarlo. O sea que les felicito por esa iniciativa, por el trabajo y bueno, obviamente como sabemos y como bien explicaste, estos trabajos están en borrador, en proceso de construcción y es también común en los procesos de investigación la flexibilidad de repente encontrar datos que pueden interesar más o menos. Entonces vamos a ver en base a eso seguramente algunas cosas de las que los expertos y las expertas a continuación van a recomendarles, los pudieron ya ver, los fueron evacuando, pero hay otras que capaz que no. Entonces, teniendo eso en cuenta, le voy a dar la palabra a la primera experta invitada, a la doctora Laura Cantore. Laura, te escuchamos. Bueno, primero que nada quiero felicitar a Daisy y a su tutora Silviana López Afi porque realmente es un trabajo valiente y complicado. Tengo clara conciencia de la dificultad de este trabajo. Obtener datos es casi algo imposible en cualquier lado. Laura, te interrumpo un paréntesis nada más pequeño para pedirle a Daisy que deje de compartir su pantalla, por favor, y si puede leer un mensaje que le envía al privado. Gracias. Bueno, esto por un lado. Nosotras con Carmen en Córdoba, en la Universidad Nacional de Villa María, estamos dirigiendo la primer diplomatura en violencia económica de la República Argentina. Y creemos que de muchos más lados, porque tenemos alumnos de todas partes del país,
Y para tranquilidad del Paraguay, en Argentina, hasta el año pasado, había un solo fallo donde se mencionaba la expresión violencia económica, que era en el caso de Dolores Echeverre. Digamos, la violencia económica está tan naturalizada que de eso no se habla. Por suerte, creemos que digamos, la diplomatura este año va por su segunda cohorte, y han proliferado por lo menos la problematización de fallos, pero para que seamos claros, si uno iba a un buscador de internet, hasta el año pasado había un solo fallo en la República Argentina que decía violencia económica, que se refería a la violencia económica. Bueno, esto por un lado, ¿no? Por otro lado, algunas de las cuestiones que yo tenía para observar, ya me las aclaraste, porque me parecía un poco confuso esto del acceso a la justicia y la cuestión descriptiva de violencia económica, porque no veía fallos. En realidad, si no encuentra... y otra cosa que quiero decir es que en la República Argentina, por lo menos en la Universidad Nacional de Córdoba, iniciativas como estas son bastante poco frecuentes. Y también quiero felicitarlas, porque, digamos, ustedes pueden sentir que no tienen una cultura de la investigación, y yo te diría que, bueno, que en Córdoba, por lo menos en la Facultad de Derecho, tampoco hay esta cultura a este nivel de grado, ¿no? Entonces me parece que esta iniciativa es brillante, es muy interesante, y quiero felicitarlos por eso también. Bueno, voy a mis observaciones. Esto que decía al principio, acceso a la justicia es jurisprudencia y no la veía. Violencia económica, ahí veo un problema, que es que hay varias definiciones, ustedes tienen varias definiciones de violencia económica. Nosotros en la diplomatura, esto es algo que me parece que puede ser interesante para ustedes, en la medida en que sea disparador de ideas. Estamos construyendo conocimiento, y en este momento estamos co-construyendo conocimiento, porque de esto casi no hay nada. De nada, de nada. Nosotros estamos por sacar el primer libro con nuestras clases del año pasado sobre el conocimiento de violencia económica. O sea que sos pionera, Daisy, en Paraguay, y Silvia. Nosotros pensamos la violencia económica en dos espacios, uno público y otro privado. El espacio público de la violencia económica es el laboral, ¿no? O pero a nosotros nos interesa mucho, y de hecho trabajamos mucho, el espacio privado. Y yo acá hago una distinción breve de qué pasa en la familia. Y voy a dividir el espacio privado como el biológico, teniendo en cuenta aquel del que provenimos, ¿no? Suponiendo que fuera biológico, el de la familia de origen, que puede o no ser biológico, el de la familia de origen, más que biológico, el de la familia de origen. Y acá hay dos elementos, digamos. La violencia económica empieza en nuestras propias casas, cuando somos chicas. Y nosotros esto lo trabajamos y vemos dos variables, que son la variable educativa, el sucesorio, los sucesorios, cómo llegan las mujeres a los sucesorios, la pobreza con la que una mujer lleva un sucesorio, porque llega con lo que los hermanos dejan, con lo que los hermanos quieren, o con lo que el padre o la madre, porque ser mujer no nos hace tener perspectiva de género, y a veces estas cuestiones están afincadas en otras cuestiones. Entonces, en este paso de la familia de origen, tenemos que ver esto, la educación, en los espacios educativos, y ahí ya nos está generando violencia económica, el espacio de la sucesión, y un espacio que es común al posterior, que puede ser el del matrimonio o el de una unión convivencial, que son las empresas de familia. En las empresas de familia se vuelve a reproducir, y vos estudias economía, Daisy, lo vas a ver mucho, se vuelve a reproducir estas cuestiones de estereotipos de género, la hija que hay que casarla con alguien con buenos recursos, y a los muchachos se les da formación, a los varones se les da formación y todo lo demás. Y entonces, dentro de la violencia económica, diversas instancias que pueden ir desde el noviazgo, casamiento, divorcio, alimentos, y también las empresas de familia. ¿Por qué remarco esto? Porque ustedes han centrado la violencia económica solamente entre las parejas. Y si bien es una perspectiva posible,
yo no fortalecería la idea de que solamente en el matrimonio o en la pareja donde se produce esto, porque esto empieza mucho antes, empieza en la familia de origen. Esto lo hago como un aporte para que ustedes puedan pensar la definición de violencia económica. En realidad hay una acción o una omisión de alguien que se está aprovechando de su situación de superioridad en relación a una mujer. En la diplomatura nosotros también trabajamos con la población LGTBIQ y más, y está produciendo un perjuicio económico. Y después yo situaría eso en un espacio público o en un espacio privado, y dentro de ese espacio privado diría, bueno, me voy a referir a lo que pasa dentro del matrimonio, o lo que pasa dentro de las uniones convivenciales, es decir, como especificar más eso. Bueno, ¿qué otra cosa quería decirles? Hubiera querido leer las encuestas, o sea, porque no se leían, ahora las tengo como un poco más claras, porque no se leían. Y nada, yo solamente las felicito, las animo a que sigan, estamos en contacto para lo que necesiten. Bueno, la tienen a Carmen en Asunción, así que no tienen ningún inconveniente, porque estamos dirigiendo juntas la diplomatura acá en Argentina, en Córdoba, que es una diplomatura a la que pueden acceder también. Y las felicito porque yo sé perfectamente, además, una abogada que esté trabajando con datos y no con palabras, es una abogada con chapeau, como dicen los franceses, a Daisy y a su tutora. Bueno, sigan, la felicito. Eso, nada más. Muchísimas gracias, Laura. La verdad que sí, concuerdo con tus palabras. Y específicamente me parece que hay cuestiones que tan simplemente revelaron estas encuestas que hacen a un análisis mucho más profundo hasta de los efectos macrosociales que podemos tener con las diferencias y los famosos roles y los deberes de cuidado que tienen las mujeres, y que el endeudamiento vaya por ese lado es algo fascinante, ¿verdad? Compensación, bueno, acá en Argentina existen esas figuras y está en el bloque constitucional. Imagínate que la violencia económica está en el bloque constitucional de derechos humanos con la misma categoría que la Constitución desde 1994, y en 2022 había un solo fallo. Así es, Esto es para impresionante. que no se desanimen. Exactamente, esperemos que se allanen caminos dentro de la Corte y dentro del sistema de justicia, ¿verdad? Bueno, le voy a pasar la palabra ahora a Erwin Sokol. Erwin, no sé si estás con nosotros. Te paso la palabra. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Felicidades a Daisy por el trabajo. Me parece súper interesante lo que está abordando. Y en cuanto a lo que estuve viendo del trabajo, creo que en general está súper bien, está súper completo. Lo que faltaría sería algunas cuestiones para poder comprender mejor. Por ejemplo, hay instituciones a las que se refieren que si no sos de Paraguay, tal vez no lo vas a saber porque es ciudad mujer. Entonces, tratar de definir un poquito las instituciones a las que se refiere cuando se habla, o cuando se habla de una dirección en específico, de quién depende esa dirección. Eso estaría bueno para saber también la fuente de los datos y poder también contextualizar con qué instituciones estatales se está trabajando en esos datos. Otra cosa que me parece súper interesante también es poder explicitar los criterios de inclusión y exclusión en las encuestas, ¿verdad? Hablamos que hubo una bola de nieve, pero no sabemos mucho más datos de eso, más allá de la edad, por ejemplo. O estaría bueno también saber el grado de estudios de las personas, porque eso también habla del nivel de empoderamiento de las personas, de las mujeres en todo caso. Y me parece, por ejemplo, cuando hablamos de los datos sociodemográficos, cuando están las edades, no hay una forma, está difícil comparar las edades entre hombres y mujeres, y son muchos números. Entonces yo lo que recomiendo es ponerlo en una tabla directamente y mencionar los datos más resaltantes. Es decir, la mayoría de las mujeres pertenecientes a esta encuesta son de este rango y de los varones esto. No detallar todos los porcentajes porque eso complica la lectura. Entonces está mejor una tablita, poner aquí a los de los hombres, las mujeres, y ahí sacar los datos más importantes nada más abajo, ¿verdad? Eso me parece algo súper interesante de poder hacer. También en cuanto a cuando hablamos de endeudamiento, ¿a qué nos referimos? Si es con una institución financiera solamente, si no hablamos
también de otros tipos de préstamos o de dinero a otras personas que hacen, entonces eso también para poder hablar. Y lo otro que me faltaría también dentro de lo que tenga que ver en la aplicación del instrumento, tiene que ver también la formulación de las preguntas, ¿verdad? Saber, por ejemplo, si la pregunta, ¿usted ha incurrido en algún endeudamiento? ¿En cuánto tiempo? ¿En su vida? ¿En los últimos 12 meses? Entonces, tratar de identificar el plazo del tiempo en que estas personas incurrieron en estas deudas y también esas fuentes. Eso para mí sería muy interesante porque ya que cuando hacen el cruce de estos resultados con el gerente del banco, por ejemplo, ahí estamos refiriendo que son cuestiones financieras, ¿verdad? Entonces, me parece algo muy interesante poder definir eso dentro del trabajo para poder tener un poquito más de información en relación. Lo que sí me parece y lo que hay que resaltar es la especificidad territorial del trabajo. Eso me parece demasiado importante el que hayas abordado la ciudad de Caguazú, porque muchas de las investigaciones, muchos de los datos que se producen generalmente están relacionados mucho a Asunción céntrico, capital, pensando solamente en eso y no pensando en otras localidades o en otras ciudades del país. Entonces eso me parece algo súper interesante también para hablar. También veía que hacías una lista de la cantidad de procesos iniciados según la circunscripción. Yo te recomendaría ahí, como son varias, tomar el que tiene la mayor cantidad, en este caso siempre va a ser central, obviamente por la cantidad de habitantes, aclarar eso, y luego decir, ya directamente pasar a Caguazú. Tenemos la lista de 17 y decir, en primer lugar se encuentra Asunción con tantos, y en el quinto o séptimo lugar se encuentra Caguazú con tanto, ya que nos centramos en Caguazú y las otras referencias a las otras ciudades tal vez no sean muy revelador. Entonces me parece que podrías, cuando vas a tomar varios datos del país, tomar como el más grande y tratar de ubicar dónde está Caguazú en comparación a eso, para así evitar tantas cantidades de números. Eso me parece algo súper interesante que se podría utilizar. Y lo otro que ya dijo Laura también es esto de que en el texto como que se refuerza mucho que esa violencia económica solamente se genera por la pareja. Entonces, eso me parece que hay que definir, ¿verdad? Que si bien generalmente sucede en el ámbito de la pareja, en el ámbito doméstico, lo principal, existen también otros tipos, otras personas que pueden ejercer violencia en este caso. Y creo que tenía una cosita más que tal vez también esto, ¿verdad? De saber que lo que dice el gráfico no hace falta repetirlo abajo, para eso está nuestro gráfico, ¿verdad? Sino solamente ya sacar lo más importante y la posibilidad de incluir la comparación. Por ejemplo, en un mismo gráfico, poner, si fueran de columnas, poner lo que son los hombres y las mujeres del resultado de la encuesta. Entonces, para que la persona que está leyendo le sea muchísimo más fácil hacer esas comparaciones. Yo eso principalmente lo que veo que habría que ajustar un poquito en el trabajo para seguir adelante eso. Así que sin más nada que felicitarles a ambas. Ah, y una cosa, el caso del lenguaje, ya que estamos trabajando género, por ejemplo, desde la carátula, yo sé que es una proforma, dice autor barra autora, directamente poner autora, tutora, se encuentra sin la posibilidad de contratar un abogado, o sea, como entonces asesoría jurídica, asesoría legal, una persona especialista en derecho, tratar de quitar ese masculino universal, ya que estamos trabajando en género, eso es una cuestión muy importante a la hora de hacer este tipo de trabajo, ¿verdad? Que el lenguaje es algo que cuenta muchísimo. Sin más que nada, y agradecerles por la invitación y quedo atento para cualquier otra consulta que se quiera realizar. Daisy, estoy a disposición, así que muchísimas gracias y podemos ampliar más estas cuestiones que estuvimos hablando. Eso. Excelente, Erwin, muchísimas gracias, la verdad. Y nuevamente, todos los comentarios son atinados. Como comentamos también ya con los expertos ya al inicio, como son trabajos en borrador, en procesos de cierre y de construcción algunos,
podemos encontrar cuestiones de formato, cuestiones metodológicas y cuestiones conceptuales también. Cada experto y cada experta invitada ha sido en especial consideración justamente por los aportes que pueden dar, y no solamente también por sus conocimientos profesionales prácticos, sino también por sus conocimientos que pueden ir más allá en sus facetas como activistas o en otras facetas de la vida. Por eso agradecemos y creemos que la suma de esas miradas justamente son las que van a fortalecer y ayudar a construir conjuntamente un conocimiento asertivo para una cuestión que todavía no está bien definida justamente. Así que gracias. Vamos a estar pasando la palabra ahora a Carmen Colazo. Te escuchamos, Carmen. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar con ustedes y decirles que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Laura y lo que dijo Herbie. Y también me gustaría aportar, en primer lugar, felicitando este trabajo, como bien dijo Laura, tanto de Silvia, que sabemos qué clase de profe es y qué nivel tiene ella en estos temas, y de Daisy, que se anima ya como estudiante a comenzar a trabajar estos temas tan importantes. Con Laura, como bien dijo ella es la directora, fue pionera en Córdoba para comenzar con este tema de la violencia económica y patrimonial en relación a las mujeres. Creo que las dos tenemos, por lo menos yo tuve la motivación de otra compañera muy querida, que fue nuestra profesora también y amiga, Fanny Pujeski del Uruguay, que fue una feminista muy conocida, de las pioneras, de las que fue a los primeros encuentros de las Naciones Unidas en relación a la mujer, México, Copenhague, bueno, a todas las reuniones hasta Beijing, y que era una persona que trabajó mucho la cuestión de las mujeres y el dinero. Ella tiene un libro que se llama Las mujeres y el dinero, y que siempre reflejaba algo que a mí me gustaría en este trabajo, que pudiera quizás servir como una breve introducción justificativa de la importancia de este tema. Fanny siempre decía: las mujeres son personas expropiadas históricamente de sus bienes, porque desde que la humanidad es humanidad, primero estuvieron sometidas al padre, a la familia, a los hermanos mayores, en las relaciones económico-patrimoniales, y finalmente a los maridos o convivientes. También lo dice Foucault en La historia de la sexualidad. Va explicando cómo las mujeres, hasta las grandes reinas, que las contrataban para juntar bienes y fortunas entre los reinados, eran expropiadas históricamente de sus dineros, ni qué hablar las mujeres más humildes. Entonces, hacer una brevísima introducción a esa situación histórica de expropiación económica de las mujeres me parece muy interesante. Y luego, como bien hacen ustedes, justificar qué es la violencia económica conceptualmente, ¿verdad? Diferenciándola de otras, que ustedes lo ponen, la física, que son las que siempre se trabajan, decir eso, ¿verdad? Y también decir que esto tiene relación con los estereotipos de género, ¿verdad? ¿Y por qué las mujeres han sido expropiadas? Porque han sido sometidas a los espacios privados y siempre a esta situación que ahora nos quieren sacar el Ministerio de la Mujer y ponernos de la familia, y justamente han sido expropiadas por las familias. Entonces, lo peor que se puede hacer es introducir el tema de género en un Ministerio de la Familia, porque es volver al nudo de la expropiación económica y la expropiación política económica de las mujeres en su poder. Después me parece muy interesante, porque ustedes tienen un acervo de lo poco que hay, pero es importante, de estadísticas. Yo no sé, quizás Silvia me puede saber más que yo eso, porque ella además trabaja con mesas de mujeres que son víctimas de violencia. ¿Por qué buscar en el Judisoft? Porque generalmente no lo completan el Judisoft. Nosotros lo vemos en nosotros trabajamos con expediente electrónico y vemos que en general ni siquiera ponen el defensor y el fiscal en el Judisoft a veces, y nos cuesta horrores para después hacer un recurso. Entonces, evidentemente yo creo que se va a encontrar más en Fiscalía y Justicia de Paz, si es que hay, ¿verdad? Creo que hay, porque son los lugares donde se va al acceso a la justicia. Y luego, o sea, es un poco ordenar lo que a mí me sugería.
Primero la parte de justificación, la parte estadística, ¿verdad? ¿De dónde saco esas estadísticas? Y el abordaje del acceso a la justicia con énfasis en lo económico. Y ahí sí, ese acceso a la justicia es otro plano. Es lo que une toda esta expropiación económica con el mundo de llegar a la justicia. Y en ese caso, todos estos datos que ustedes sacan son muy importantes, pero después decir cómo se da ese salto de con toda esta situación de capiti diminuto histórica, acceder a la justicia nunca va a ser en igualdad. Y ahí a mí me gustaría, me parecería muy interesante, porque eso nosotros en la maestría, ahí logramos tener más datos. Tomamos estudios, algunos estudios de caso nosotros que conocemos y que todo el día se dan de nosotras, de nuestras amigas, de las víctimas que conocemos por todos lados de violencia patrimonial y económica. Y ahí sí quizás se pueda entrevistar a algunas de estas mujeres que ustedes saquen de la fiscalía y de, no digo para ahora, porque ahora es un artículo corto, yo ya estoy pensando más, ¿verdad? Estoy pensando que esto puede ser después la tesis de maestría y la doctoral inclusive. Porque solamente, yo ahora veo que no solamente están con el tema de los créditos y los bancos, que eso es muy importante. Todas estas estadísticas que ustedes presentan son datos primarios, porque no hay. Pero también me gustaría para esa otra parte escuchar la voz de esas mujeres. ¿Cómo pudieron acceder o no acceder? ¿Les alcanzó el dinero? ¿Cómo lo tenían embargado con todo lo que venían aportando y más si están solas? A mí en la diplomatura me toca la violencia patrimonial después del divorcio, en el divorcio, económico y patrimonial en el divorcio. Yo voy a pasarles a ustedes todo lo que tengo y los documentos y los textos que yo he bajado académicos sobre esto, porque también tiene muchos datos de lo que decía Laura, de cómo esto empieza mucho antes. Cómo empieza con las falsificaciones de firma de los maridos, con el ocultamiento de bienes, con el hermano mayor que se quedó con la herencia de la familia, con la empresa familiar donde los varones manejan y a las mujeres ni le cuentan las transacciones económicas que hacen, etcétera, etcétera, etcétera. En el divorcio es donde se ve trágicamente, también en las empresas familiares. Entonces, eso es lo que me parecía. Y también relevar que ustedes lo han puesto, el programa Pro Bono, porque hay recursos que hoy tienen las mujeres que no tienen, porque las mujeres no tienen. Y también el rol de la defensoría. ¿Cómo ha cambiado el rol de la defensoría y cómo la defensoría hoy puede defender a las víctimas, entendiendo esto que en violencia, indubio pro víctima? Eso nomás. Dos cositas más. Que de los artículos de la Constitución yo también pondría el 46 al 48, los artículos de la igualdad, y en la CEDAW pondría la resolución que Silvia la sabe perfectamente, 19 del Comité CEDAW, que dice que la violencia de la mujer es por ser mujer. Eso nomás. Muchísimas gracias, Carmen, también a vos. Nuevamente, todos los comentarios que están realizando ustedes van a ser bienvenidos. Las clases, estas sesiones de coloquios quedan grabadas, por lo que ellas van a poder acceder a los materiales y así también les invitamos, si quieren hacer llegar sus recomendaciones por escrito, también les haremos llegar a ellas. Le voy a pasar la palabra a Shirley Franco, nuestra última experta invitada. La doctora Shirley viene representando también a las IES, a los institutos de educación superior que trabajan con nosotros. Ella pertenece a la Universidad Nacional del Este, mientras que Daisy y Silvia están en representación o participan desde la Universidad Nacional de Asunción. Shirley, te escuchamos. Gracias, Francisco. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto compartir con ustedes este espacio. A mí siempre me hace feliz estos espacios porque me reencuentro con gente a quienes admiro, aprecio, colegas que siempre nos encontramos en los mismos espacios académicos, Carmen, Silvia, ahora la conozco a Laura, Erwin y bueno, un gusto, Daisy también. Felicitarlas a ambas por el trabajo y como dijo Laura, la valentía en tomar una temática que no se trabaja mucho. Y justamente eso es lo que quisiera
sugerirles, ¿verdad? Si le parece también a la profe Silvia, ¿verdad? A los efectos de ser pragmáticas en este trabajo, considerando que el 6 de agosto es la fecha tope para presentar esto, ¿verdad? Entonces, yo pensando un poco nomás en que para hacer más corto el trabajo, ¿verdad? Porque las ideas que dio Carmen y dio Laura y Erwin para un trabajo de maestría y un doctorado está así, wow, ¿verdad? O sea, anotá ahí sí eso, ¿verdad? Ahora para el trabajo que tenés que entregar, me parece a mí que podrías hacer un cambio. No sé también si le parece a Silvia, ¿verdad? La profe Silvia. ¿Por qué digo un cambio? Porque no creo que tengan tiempo para poder encontrar la jurisprudencia, los efectos de analizar el acceso a la justicia y poder correlacionar con las variables de la violencia económica que ustedes quieren analizar. Entonces va a ser un poco difícil acceder a esos datos, uno luego porque casi no hay, y después no van a tener tiempo quizás para analizar los datos. Entonces yo cambiaría mi objetivo y cambiaría mi título por ende, ¿verdad? En vez de analizar el acceso a la justicia de mujeres, sus derechos, y porque Daisy, vos habías dicho, el nivel de endeudamiento, cómo afecta el acceso a los derechos económicos de las mujeres. ¿Por qué? Porque ahí sí se refleja en tus resultados. Todos los resultados que vos presentaste ahora son precisamente con relación al nivel de endeudamiento de las mujeres en el espacio privado y cómo eso afecta al ejercicio de sus derechos económicos. Entonces relacionaría dos variables: derechos económicos, acceso a derechos económicos específicamente, con el nivel de endeudamiento, para no ir al acceso a la justicia, porque eso no lo has descrito en tu marco teórico y eso te va a llevar mucho tiempo de lectura y tiempo ya no tenés ahora. Entonces, para hacerlo más práctico, cambiar a eso, relacionar dos variables: nivel de endeudamiento con el acceso a los derechos económicos de mujeres en la ciudad de Caguazú. Eso por un lado, cambiar tu objetivo para adecuar a tus resultados, porque si vas a analizar sentencias y todo, ya no vas a tener tiempo. Entonces, hacemos al revés, adecuar tu título y tu objetivo y tu marco teórico y tu discusión, porque ya hiciste una discusión, pero todo sobre ese tema, sobre tus resultados, pero tus resultados no están en coherencia con tu objetivo y con el título de tu trabajo. Entonces, eso, para una coherencia metodológica. Un puntito. Otra cuestión también que va más por la coherencia metodológica, ya hiciste una entrevista que es del banco. Entonces quizás con eso ya te puedes quedar sin necesidad de hacer otras entrevistas a los jueces, porque yo creo que ya no vas a tener tiempo suficiente, y dejarlo eso, qué sé yo, para poder incorporarlo quizás o a algún artículo científico que vos quieras pulir más o agregar, pero no para esta presentación que tenés que hacer el 6 de agosto, ¿verdad? Dejarlo a esa entrevista para poder hacer la triangulación de los datos, es decir, unir tu entrevista del jefe del banco con lo que te dijeron las mujeres y los hombres en cuanto al nivel de endeudamiento, que eso sí perfectamente se puede triangular. Y otra cuestión que me parece también interesante que deberías corregir en tu metodología es que cuando estamos trabajando en un enfoque cuantitativo, porque lo que prevalece en tu trabajo es lo cuantitativo, al haber aplicado un cuestionario de encuestas a tanta cantidad de personas, entonces describirlo bien. Describir, por ejemplo, lo hice en Caguazú, tanta cantidad de personas es mi población enfocada, de esa población enfocada, y así como dijo el profe Erwin, criterios de inclusión y de exclusión. ¿A quién le elegí? ¿Por qué le elegía esto y por qué le excluía a otros? Si yo tenía 200 personas, mi población enfocada, por lo tanto, mi muestreo va a ser probabilístico, no es bola de nieve, porque la bola de nieve es del enfoque cualitativo y es una cosa te lleva a la otra, por eso bola de nieve, vos te vas a una, otra, hablas con Shirley, después con Carmen, Carmen te lleva a Laura, Laura te lleva a Silvia, Silvia te lleva a Francisco, esa es la bola de nieve. Sin embargo, pero ese muestreo es no probabilístico porque es del enfoque cualitativo. Entonces, esas aclaraciones metodológicas son muy importantes cuando vas a publicar un trabajo, por ejemplo.
Por lo tanto, tendrías que sacar esa parte que dice bola de nieve y describir tu muestreo probabilístico, y lo probabilístico se hace al azar. Entonces, de 200 personas, elegí 96, porque eso me dio de acuerdo a una fórmula tal. Tenés que siempre decir la fórmula de extraje de tal lugar. Ahora es demasiado fácil la fórmula, hace todo en internet, pero siempre tenés que decir tu fuente, ¿verdad? La fórmula utilicé de tal lugar, entonces me salió la muestra de 96 personas que van a ser, que fueron encuestadas, y describir de qué forma fueron encuestadas. También es muy importante si aplicaste un formulario de Google Form, que creo que así se hizo, y de qué manera le llegaste a ellos, si le llegaste a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, a través de qué manera le llegaste a todos encuestados. Entonces, siempre hay que describir muy bien, porque lo cuantitativo es mucho más exigente cuando hay revisión por pares. Entonces siempre va a ser, tiene que ser exacto, tiene que ser poder generalizar los resultados, no tiene que tener tanto sesgo, tiene un error mayor de 5%, ya no tiene tanta validez o invalida tus resultados. Entonces, esas cuestiones creo que son importantes, que habría que revisar un poco, ¿verdad? Y la parte cualitativa, que sería la parte de la entrevista que obtuviste de esta persona. Entonces, esa sería la parte quali, y describir cómo hiciste tu entrevista también. Se aplicó una guía de entrevistas, se le hizo una entrevista en su lugar de trabajo, se le solicitó, se grabó la entrevista, se desgrabó la entrevista, se procedió al análisis de los datos de la entrevista, y de qué manera analizaste los datos. En la metodología tiene que estar bien, bien detallado. Bien, bien, para que cualquier lector, y por supuesto el evaluador, el revisor, le den también validez a tu trabajo de investigación. Entonces, esos ajustes metodológicos le van a dar dos cosas a tu trabajo: la instancia de validez interna y la instancia de validez externa. Está bien tanto adentro como afuera, ¿verdad? Eso es nomás lo que quería aportar. Creo que eso era todo. Y también hay en tus resultados, ¿verdad? Tu encuesta, que para la próxima, ahora no, como todo, siempre siempre un aprendizaje. Cuando hacemos el cuestionario, siempre es importante que utilicemos la escala de Likert. Yo daría una escala de Likert, quizás, por ejemplo, cuando haces tus preguntitas, no que las respuestas sean sí o no, porque sí o no no te dice mucho la respuesta, no puedes hablar demasiado. Entonces, en una escala de qué tan de acuerdo estás con esta afirmación. Le haces una afirmación totalmente de acuerdo, o directamente haces preguntas y le das varias opciones, que no sería escala Likert, le das varias opciones a tu entrevistado, a tu encuestado, de tal manera que vos después puedas decir, tanta cantidad de personas creen que es esto. Porque lo contrario, vas a querer saber y después el sí o no, pues no te dice nada. Sí o no, no te aporta mucho para los resultados de tu investigación. Entonces, eso para cuando vas a ir mejorando en próximas investigaciones, pero para esto está súper bien. De hecho, estudiantes de maestría me hacen así su trabajo. Entonces, yo cuando vienen los de maestría o de doctorado, sí, ya no soy buenita con ellos, ya no es admisible esto, ¿verdad? Pero en los estudiantes de grado, absolutamente me encanta que hagan, porque tienen que aprender y es la manera de aprender. Entonces, felicitaciones de nuevo, y bueno, a seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Shirley, a vos por tus aportes en el campo metodológico. Seguramente, como venimos hablando, estas recomendaciones van a ser incorporadas en la medida en que puedan, en la medida en que también vayan cerrando su propuesta de investigación. Como sabemos, el proceso de investigación y de construcción de conocimiento también es un proceso que puede ir cambiando mientras uno encuentra sus puntos de interés, los nichos específicos, o incluso de esta manera, a veces uno inicia un proceso de investigación pensando relevar datos sobre un tema, y los datos terminan siendo reveladores sobre otras cuestiones que pueden ser más interesantes, y se pueden generar cambios en el enfoque que generan un impacto superior. Pero bueno, la suma de todas estas recomendaciones, como bien explicaron, podrían dar a trabajos muchísimo más interesantes, trabajos enormes, ¿verdad? De posgrado, inclusive de doctorados. Pero como venimos diciendo desde el comienzo, en estos semilleros venimos trabajando con las tutoras, con Shirley, con Silvia, con nuestras docentes aliadas de las IES. La idea de estos semilleros es plantar las ideas iniciales. Sabemos que en los 2-3 meses que venimos trabajando no van a cerrar artículos de investigación de forma perfecta, ¿verdad? Pero sí pueden terminar con recomendaciones para futuras investigaciones, recomendaciones para profundizar ciertos temas, o incluso ya allanar los caminos para seguir trabajando en el mismo
formato o en el mismo tema con un poco más de tiempo. Como venimos también explicando en todos los coloquios, desde el programa y desde la institución vamos a estar acompañándoles a ustedes también en este proceso. El año que viene se planea seguir con estas actividades y en particular con los artículos que estamos compartiendo en los coloquios. Una vez cerrados, vamos a volver a compartir con los expertos y expertas, ya que con el trabajo adecuado creemos que son artículos que por sus temas pueden generar muchísimo impacto si son publicados. Sabiendo eso, le voy a pasar simplemente con brevedad la palabra a Daisy y a Silvia, quienes quieran hablar, para simplemente dar un momento de devolución respecto a los aportes que recibieron. Gracias, Francisco. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al programa porque en el marco de lo que viene realizando el Instituto de Desarrollo y con el programa ROLSI, se abre un mundo, diría yo, un universo que antes no se tenía, sobre todo en Paraguay, y una oportunidad para las personas que sí desean hacer investigación. Al tiempo agradecerles a ustedes también, a las personas que están aquí, a las doctoras Laura, Carmen, Shirley y a Erwin también por sus aportes que desde luego seguramente vamos a incorporar algunos y otros como cambio de título y de objetivo. Ya le digo a la profesora Shirley que no, porque sí tenemos los datos para procesar. Porque en el observatorio de la Secretaría de Género tenemos las resoluciones judiciales que van a ser utilizadas. Como lo dijo Daisy al principio, y creo que también yo les dejé muy en claro esto a las personas del Instituto de Desarrollo, este no es un trabajo que está acabado, este es un trabajo que está en proceso todavía de construcción. Hay varios ajustes que yo recomendé que todavía se tienen que incorporar, así que y otros que también claramente vamos a pulir, pero agradecemos muchísimo esta, digamos, oportunidad que tenemos. Yo quiero felicitarle realmente a Daisy porque es una chica valiosísima, es una persona que está llevando 2 carreras. No es fácil llevar economía y derecho al mismo tiempo, porque generalmente se termina una carrera y después se sigue otra, pero Daisy lo está haciendo de un modo realmente, a veces nos reunimos a la medianoche, bueno, ella también acompañando mis tiempos y yo los tiempos de ella, y destacar que tenemos gente tan, vuelvo a decir, valiosa en nuestro país, como es el caso de Daisy, que con mucho esfuerzo está tratando de sacar una investigación, siendo estudiante de grado, y tengo que decir que es mejor que muchos y muchas de posgrado. Así que tiene un futuro brillante, estoy segura de eso, y sobre todo porque tiene tanto empeño en que le decimos que una cosa y de eso hace lo que sea para poder llegar. Así que yo le animo mucho a Daisy, como ya dijo Carmen, esto es un inicio, estamos en algo incipiente que es un artículo de monografía, no estamos en una tesis ni de maestría ni de doctorado, pero claro que hay que sacar lo mejor posible. Y también agradecer, como digo, la oportunidad de que podamos, no solamente las jóvenes y los jóvenes que están poniendo su empeño, sino también nosotras que trabajamos en esto, que somos coadyuvantes en un proceso de no fácil construcción. Tenemos que entender que casi, bueno, ya se dijo al principio, no hay datos en este tema prácticamente, pero como traigo a colación a mi profesora brasileña, justamente Sandra Martini, y que dice lo siguiente: el no tener datos es un dato. El no tener datos es un dato. Entonces, al decir que en el acceso a la justicia no tenemos, ese ya es un dato. Para nosotras, por lo menos, por eso que no vamos a salir del tema del acceso a la justicia y vamos a llegar seguramente con esa entrevista que tenemos para la semana que viene y a cerrar lo que pretendemos cerrar para evidenciar, porque si no, no vamos a estar evidenciando lo que queremos. Y lo que queremos es evidenciar que no hay acceso a la justicia. Entonces, ese es un tema, creo, también interesante, ya que yo estoy en un lugar donde me puedo permitir con propiedad afirmar lo que estoy diciendo, cuesta muchísimo, y la idea es que se tenga por lo menos una primera conclusión para después seguir trabajando sobre lo que venga. Agradezco mucho sus comentarios, claro que sí, los vamos a tener en cuenta, solamente por la importancia, le digo eso a la profe Shirley, de cambiar un título y objetivo, ya no lo vamos a hacer,
porque sí tenemos los elementos para poder llegar en estos días que nos quedan y bueno, cumplir con lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. De igual manera, les agradezco mucho y bueno, Daisy, no sé qué quiera señalar, que queda con la palabra. Muchas gracias por todos sus aportes. Son unas personas muy importantes en el área, entonces toda recomendación que hagan vamos a considerar con la tutora. También quiero agradecer a mi tutora porque me acompañó muchísimo en este proceso. Yo soy una persona que recién incursiona al ámbito de la investigación, por lo tanto me cuesta todavía hilar muchas cosas y con la tutora, con toda la paciencia, pude realizar el trabajo que hasta hoy es parcial, pero trataremos de pulir con todas sus recomendaciones para llevar a cabo un trabajo, un mejor trabajo y presentarlo de la mejor manera dentro de las semanas entrantes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Daisy y Silvia. Voy a dar unas palabras de cierre, voy a tratar de ser breve, en honor al tiempo. Simplemente agregar nuevamente, como bien explicó Silvia, los trabajos que nosotros estamos presentando en los coloquios, hemos advertido tanto a las personas presentes como a los expertos, son trabajos que están en borrador, algunos en proceso de construcción y de cierre. Lo que es también completamente entendible, todas las personas creo que están aquí, que tienen experiencia en investigación, en escritura académica, sabemos muy bien que normalmente los tiempos del investigador, de la investigadora, los tiempos de sentarse a escribir, son tiempos que pueden ser caóticos en algunos momentos, pero que siempre cuando vamos llegando al cierre es donde más ponemos esas últimas 2 semanas o esta última semana, suelen ser semanas reveladoras, incluso en las que encontramos hasta cuestiones que no se nos habían ocurrido antes, que dan siempre esa solidez al trabajo, por lo que no se preocupen con ello. E igualmente, como venimos hablando desde el comienzo del proyecto, estos trabajos son una semilla que plantean temas y que hemos elegido sobre todo por la importancia de los temas. Creemos verdaderamente que este es un tema novel, es un tema nuevísimo, en el que, como bien dijimos también, estamos generando y construyendo conocimiento de manera compartida, pero no solo eso, sino que a la vez todas las personas presentes, me incluyo, y seguramente lo van a decir igualmente Laura, Shirley, Carmen y Erwin en sus roles de experto han aprendido hoy, porque el aprendizaje es un proceso constante y continuo y todos aprendemos, todas las personas en todo momento, sea con quien sea que nos relacionamos, ya sea que nos relacionemos con gente que está en un nivel superior o gente que está iniciando recién su aprendizaje. Por eso, Daisy, te aseguro que hoy aprendimos también de lo que vos presentaste. Muchas gracias por eso. Y como cierre, simplemente decir que este tema es fundamental para nosotros. El acceso a justicia en relación a los derechos económicos es una de las barreras más importantes que hay que derribar para asegurar un Estado social de derecho, para asegurar el imperio de la ley y el respeto a derechos humanos fundamentales. Las cuestiones de género y las barreras y brechas de género son fundamentales. Y como bien dijo Silvia, el no dato es un dato. El no dato implica o visibiliza esa invisibilización y marginalización sistémica que muchas problemáticas están recibiendo en las sociedades, por lo que cualquier aporte que hagamos al respecto va a ser importante. Como cierre personal, también agradezco no solamente el tema, sino que también el compromiso personal que hay cuando trabajamos temas de derechos humanos. He leído entre las recomendaciones finales, además del tema de las resoluciones, el capacitar a funcionarios y funcionarias y a todo el personal de la Corte Suprema en cuestiones de género me parece fundamental, ya que sabemos bien que cuando hablamos de acceso a justicia, no solamente hablamos de acceder a lo que es un proceso judicial con un resultado satisfactorio, sino que también desde el primer trato que tienen las personas que están encargadas en el Estado de atender a las personas que llegan con sus problemas. Felicito nuevamente la iniciativa. Vuelvo a acordarles que pueden enviar por escrito sus recomendaciones y bueno, espero que este trabajo, como todos los que estuvimos trabajando, pueda generar recomendaciones y pueda generar un impacto positivo. Estoy seguro que lo hará en nuestro Estado de Derecho y en el respeto de los derechos humanos fundamentales de todas las personas. Sin nada más que agregar, me despido con este último coloquio del día de hoy, es el séptimo, y les recuerdo que el próximo martes tendremos el último de los 8 coloquios, en el que vamos a estar analizando un tema también de sumo interés, que es la caracterización o el perfil que tienen los senadores y senadoras electas en este último periodo 2023, lo que también va a generar seguramente un impacto muy interesante a los estudios que estamos queriendo profundizar. Sin más que agregar, les deseo muy buen fin de semana, muy buenas tardes, y vamos a estar compartiendo con las expertas y el experto invitado el trabajo final y las posteriores presentaciones que tenga el trabajo para
llegar a una publicación y a un tema fundamental que genere impacto. Muchísimas gracias con ello y vamos a seguir trabajando juntos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hay que preguntarle a los senadores y diputados si saben de género. No se olviden en el próximo coloquio. ¿Y qué van a hacer Gracias. con el Hasta Ministerio de la luego, que tengan Mujer? buenas tardes, buen Muy fin de buenas tardes. semana. Gracias. Bye. Está luego. justamente Ángela Sofía Olmedo con nosotros. Estuvo compartiendo hoy quién es la tutora del próximo trabajo, o sea que seguro va a tomar nota de esto. Gracias. Estoy escuchando. Nos vemos. Gracias. Hablámoslo ya del tema, Angie, así que por Hasta supuesto ya lo luego. tuvimos en cuenta nosotros. Muchas gracias.